¿Considera usted que el tipo de cambio afecta al sector petrolero? ¿De qué manera o por qué? El tipo de cambio lo afecta totalmente. El petróleo es el insumo que mueve al mundo hoy y durante muchos años lo ha movido y durante muchos años lo va a mover. Obvio que el petróleo va a verse siempre afectado por el tipo de cambio. Todos los días los mercados a nivel mundial de los diferentes países se mueven a través del petróleo y por lo tanto deben estar pendientes de la fluctuación de la tasa de cambio para poder entender qué tipo de negociaciones van a establecer y controlar el precio del barril de venta, sobre todo los que están produciendo, y el barril de venta para los que están comprando y los que están comercializando. Segunda pregunta. ¿Cuáles son las variables más influyentes en el sector petrolero, según sus conocimientos o según su criterio? Las variables más influyentes son las tasas de cambio, el sector político, la influencia política de los diferentes países, la cultura de explotación, porque hay conceptos donde no se maneja una cultura de explotación, sino que se maneja una cultura de extinción, sin entender que este mundo hoy y durante muchos años más se va a mover a base o con base en el petróleo. Eso tenemos que entenderlo, y mientras que eso funcione, los factores políticos, los factores culturales, hoy en día los factores ideológicos están influyendo mucho en el tema del petróleo. Hay una fuerte presión para que desaparezca el petróleo, para que se acabe. Los jóvenes hoy en día piden a gritos que se acaben, que se propongan nuevas formas de generar energía, pero no se puede, porque todavía nuestros países son totalmente petróleo dependientes. Entonces, factores como el cultural, como el social, como el político, como el económico son los que todos los días están rodeando y están ejerciendo fuerza al sector petrolero. Profe, la tercera pregunta es: ¿cuáles son los factores que explican el comportamiento del tipo de cambio? Menciona algunos y explique. Bueno, el primero, el sector político, o sea, la influencia política, ¿cierto? ¿Cómo funciona, por ejemplo, en Venezuela? En este momento la presión en Venezuela es grandísima. ¿Por qué? Porque era un país netamente petrolero. En este momento, ¿qué pasa? Esos factores que están influenciando, esos factores están haciendo que todos los días haya presión, como lo dije ahorita, haya presión para que el petróleo fluctúe en ese tipo de situaciones, en las tasas de cambio, en las tasas de comercialización o en los factores de comercialización de un mismo país a nivel interno y del mismo país a nivel externo. Entonces, miren todas las fuerzas que están ejerciendo sobre el proceso de comercialización del petróleo y que va incluso desde el mismo proceso de explotación. Bueno, la cuarta pregunta es: ¿considera usted que la inflación es una variable significativa para los sectores en general y por qué? Obvio. Miremos el caso de Venezuela. Venezuela tiene una hiperinflación de más de 1.000.000%. Es el caso más real que ustedes pueden tomar. ¿Qué pasa con la inflación? Prácticamente, ¿qué nos está demostrando la inflación? Que el país está aguantando hambre. ¿Qué está pasando con el país? El país no tiene capacidad de compra, capacidad de venta, no hay comercialización, no hay sectores productivos en el país. El régimen ha limitado totalmente toda la parte de emprendimiento, la parte de desarrollo económico. ¿Eso qué genera? Genera caos. Si la inflación no se controla en un país, genera caos. Esa es la palabra. Si nosotros no estamos controlando a través del Banco de la República aquí en Colombia la inflación, eso lo que hace es genera inestabilidad del mercado, lo que hace que genere un desorden en la balanza cambiaria, un desorden en la balanza económica. ¿Por qué? Porque realmente todos los días estaremos preocupados porque no hay la certeza de que con un buen nivel controlado de la inflación nosotros podamos tener un buen desarrollo económico. ¿Cuáles serán las tendencias tecnológicas del futuro? ¿Cómo afectará la producción del petróleo? ¿Será positivo o negativo? ¿Por qué? En Colombia se está dando una situación muy similar con respecto a lo que ustedes están presentando, y es el tema del fracking. Y yo voy a dar mi posición con respecto al fracking. En este momento, el fracking es una discusión de todos los días en nuestro país, pero es un caso que responde a lo que ustedes están preguntando. El tema del fracking es una situación que, si no se maneja de la manera adecuada, puede generar una catástrofe ambiental terrible, pero hay países que ya han demostrado que se puede hacer fracking de manera controlada y de manera segura, sin afectar el medio ambiente.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Es bueno o no hacer, es bueno o no es bueno hacer fracking? Sí es bueno hacerlo o no es bueno hacerlo, ese es el dilema. ¿Qué es lo que pasa? En Colombia todavía dependemos en un 90% de nuestra economía del petróleo. Mientras que eso pase, nosotros no podemos decir que no tenemos que mirar otras alternativas. Tenemos que mirar otras alternativas de exploración, porque donde está el petróleo, la única manera de poder llegar a ese petróleo es a través de un sistema como el fracking. Y para llegar a eso tenemos que utilizar esa herramienta. Se están mirando otras opciones, se está investigando, pero realmente esto es una situación donde influye la tecnología, donde se están haciendo propuestas tecnológicas para hacer una situación como el fracking para poder sacar petróleo. Si nosotros de aquí a 5 años no tenemos y no estamos explorando petróleo, el dólar puede llegar a 5.000 pesos, lo dijo la ministra de Industria y Comercio y lo dijeron en el gobierno. Si nosotros no explotamos y no generamos petróleo no vamos a ser competitivos a nivel mundial. Pero es que Colombia sí puede. No, Colombia no puede, porque nosotros somos dependientes del petróleo. Entonces, mire, para eso ¿qué necesitamos? Tecnología, necesitamos investigación, necesitamos gente experta que venga, que conozca todo lo que está pasando, porque necesitamos explorar. Entonces, eso mismo pasa en todos los países. Los países están teniendo que acudir a tecnología. Estados Unidos no era un país productor, netamente productor, no, era comprador. ¿Qué hizo? Hoy está haciendo fracking y es uno de los mayores productores de petróleo. Vaya, miren los yacimientos que han encontrado a través del fracking, un fracking controlado, a través del fracking, que han controlado y que han llevado a que hoy en día Estados Unidos sea una de las potencias a nivel petróleo, de explotación petrolera. Hasta el momento, y los invito a que hagan la investigación, no hay ninguna causa, no hay ninguna consecuencia por causa del fracking. ¿Por qué? Porque han empleado tecnología, porque han investigado y porque han prevenido, han hecho la prevención para no llegar a esas complicaciones de tipo ambiental, de tipo social que puedan acudir. Entonces, mire la necesidad de la tecnología hoy en día para el petróleo. Necesitamos mucha tecnología para poder explorar, para poder conocer dónde están los yacimientos, mientras por lo menos yo creo que de aquí a 20 años no haya otra alternativa de energía. Muchas gracias. ¿Listo? Muchas gracias. ¿A quién le paso la cuenta?